Hola, hola, pequeños exploradores de la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo, sí, así como lo oyes, para conocer a uno de los personajes más importantes de América Latina. Prepárate para conocer la increíble vida de Simón Bolívar, el Libertador. Todo comenzó un 24 de julio de 1783, en Caracas, Venezuela. Ese día nació un niño llamado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Vaya nombre tan largo. Pero no te preocupes, todos lo conocerían simplemente como Simón Bolívar. Simón nació en una familia rica. Su casa era grande, con patios llenos de flores, fuentes de agua y criados que cuidaban de todo. Pero aunque tenía todo lo material, su infancia no fue fácil. Su papá murió cuando él tenía solo 3 años. Y su mamá, cuando tenía 9. Fue entonces cuando quedó bajo el cuidado de su tío y de un maestro muy especial. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez no era un maestro cualquiera. Oh, no. Era un hombre con ideas muy adelantadas para su época. Le enseñó a Simón a pensar con libertad, a amar la justicia y a soñar con un mundo sin reyes ni esclavos. Fue gracias a él que Simón comenzó a imaginar un futuro diferente para América. A los 15 años, Simón fue enviado a Europa a estudiar. Imagínate eso. Atravesó el océano en barco y llegó a España, donde vivió en Madrid. Allí conoció a María Teresa, una joven con la que se casó y que lo hizo muy feliz, aunque por poco tiempo. María Teresa murió al poco tiempo de llegar a Venezuela, y Simón quedó devastado. Pero ese dolor no lo detuvo. Bolívar volvió a Europa y viajó a Francia justo cuando allí estallaba una gran revolución. Vio con sus propios ojos cómo los franceses luchaban por su libertad, por igualdad y por sus derechos. Y ahí, en lo más profundo de su corazón, algo cambió para siempre. Bolívar juró que él también lucharía por la libertad de su tierra. Un día, en la cima del Monte Sacro, en Roma, levantó su mano al cielo y juró liberar a América del yugo español. Y así comenzó la leyenda del Libertador. De regreso a América, Bolívar encontró un continente dividido, gobernado por los españoles y lleno de injusticias. Pero él no se dejó vencer. Comenzó a reunir aliados, jóvenes soñadores, campesinos valientes, esclavos que anhelaban libertad. Todos querían lo mismo, una América libre. En 1810, se dio el primer grito de independencia en Caracas. Bolívar participó en los primeros movimientos, y aunque al principio fue difícil, él no se rindió. La lucha sería larga, pero su determinación era aún más grande. Su sueño no era solo liberar a Venezuela, sino a todo el continente. En una de sus campañas más famosas, cruzó los Andes. Sí, los Andes. Esas montañas enormes, frías y peligrosas. Bolívar y su ejército caminaron por días, con el frío congelándoles los huesos y la nieve cubriéndolo todo. Muchos pensaron que estaban locos. Pero Bolívar sabía que era la única forma de sorprender al enemigo. Y vaya que lo logró. Después de cruzar los Andes, liberó Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Fue una victoria impresionante, y desde ese momento, su fama creció. Todos comenzaron a llamarlo el Libertador. Pero no todo era gloria. Las batallas eran duras, la política complicada y los traidores abundaban. Bolívar tenía que luchar no solo contra los ejércitos españoles, sino también contra las divisiones internas. A veces se sentía solo. A veces quería rendirse. Pero recordaba su juramento, darlo todo por la libertad. Y así lo hizo. Liberó Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y fundó un nuevo país llamado Bolivia, en su honor. Bolívar no quería ser rey ni emperador. Su sueño era unir a toda América en una gran república. Un lugar donde todos fueran libres e iguales.
Pero el sueño no fue fácil de mantener. Las diferencias entre los líderes, las ambiciones personales y los intereses extranjeros comenzaron a destruir la unidad que Bolívar tanto había buscado. A medida que pasaban los años, Simón Bolívar se daba cuenta de algo muy triste: aunque había ganado muchas batallas, la guerra por la unidad y la paz era aún más difícil. Los países que había ayudado a liberar empezaban a pelear entre ellos. Algunos líderes querían poder, otros querían dividir lo que Bolívar había tratado de unir. En medio de esas tensiones, Bolívar siguió luchando, pero ahora en un campo diferente, el político. Intentó escribir constituciones, formar congresos, convencer a los pueblos de que la unión era la clave para el futuro. Pero muchos no lo escuchaban. Algunos incluso lo llamaban dictador, y olvidaban que él había dado todo por la libertad. Aún así, Bolívar no dejó de soñar. Escribió cartas, discursos y reflexiones sobre la libertad, la justicia y la unidad. En una de sus cartas más famosas, la Carta de Jamaica, explicó cómo soñaba con una América unida, libre de colonias y con gobiernos justos. Pero también advirtió lo difícil que sería lograrlo. Poco a poco, su salud comenzó a empeorar. Estaba cansado, enfermo y decepcionado por la división de los pueblos que había querido unir. En 1830, renunció al poder y se retiró, solo, sin riqueza ni reconocimiento. Había dado su vida por un sueño que parecía desvanecerse. El 17 de diciembre de ese mismo año, murió en Santa Marta, Colombia, a los 47 años. Sus últimas palabras fueron tristes, pero llenas de verdad: he arado en el mar. Como si dijera que todo su esfuerzo fue inútil. Pero la historia le demostraría lo contrario. Hoy, Simón Bolívar es recordado como uno de los grandes héroes de América Latina. No solo por liberar territorios, sino por su visión de un continente libre, unido y justo. Monumentos, plazas, escuelas y ciudades llevan su nombre. Incluso un país entero, Bolivia. Y aunque su sueño de unidad no se cumplió como él quería, su lucha sembró la semilla de la libertad en millones de corazones.